Amén, mi hermano. Bueno, quisiera saludar a todos los hermanos que están en este momento conectados, ¿no es cierto?, participando de este servicio. Me siento muy contento de nuevamente poder estar aquí en este lugar, ¿no es cierto?, exponiendo la palabra del Señor, que es algo que nos hace también a nuestra vida, que es la que nos sostiene, la que nos ha dado tan grandes bendiciones. Quizás, como dice bien su palabra, es nuestro pan de cada día, es nuestro alimento de cada día, lo que nos sostiene. Bueno, el mensaje de su palabra en esta tarde, que espero que sea de gran bendición para nuestros hermanos, y como estamos en un medio que es abierto, que es de gran bendición también, y que ojalá pueda llegar este mensaje a aquellos que no conocen al Señor, para que esta palabra que tenemos en el día de hoy, como nos enseña el Señor, que es luz y es vida su palabra, que pueda ella causar este efecto en aquellos que la escuchen. Así como lo ha hecho con nosotros, que hemos llegado a recibir al Señor por medio de su palabra y establecer nuestra confianza, establecer nuestros principios basados en el mensaje de su palabra, en donde podemos reconocer de que es Dios mismo que ha dejado su palabra para guiarnos, para alumbrarnos, y así poder tener una vida mejor, porque Dios, el propósito de Dios es bendecirnos, es poder guiarnos a un lugar mejor, sacarnos de nuestras dificultades, de nuestros problemas, y principalmente poder hacernos volver a Dios, que es el que nos ha creado, poder volver a tener esa comunión con Dios, que es tan importante y que tanto necesita nuestra vida, y especialmente la necesita aquel que no conoce al Señor, porque el propósito de la palabra del Señor es rescatar a aquellos hombres, mujeres, personas que se han olvidado de Dios, que están lejos de Dios. Él nos enseña que Él nos creó para alabar y bendecir su nombre. Pero nos damos cuenta que no es así en la realidad humana, y hay un gran número de personas que están lejos de Dios, que esto les acarrea una situación complicada, están en una posición muy complicada, porque Dios nos enseña por su palabra, y como lo vamos a ver ahora, de que el propósito de Dios no es que permanezcamos lejos de Dios, sino que podamos estar siempre cerca de Él, recibiendo sus bendiciones. Bueno, en esta oportunidad el Señor nos quiere hablar por su palabra en algunos versículos que vamos a leer. Están en Juan capítulo 1. Vamos a darle lectura a los versículos 9, 10, 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Son unos cortos versículos que tienen en ellos, como dice, una verdad muy importante, muy significativa, que es la que sostiene nuestras vidas.
que nos sostiene a cada uno de los que hemos conocido al Señor. Son verdades tan importantes que el Señor ha alumbrado en nuestras vidas, que las hacemos nuestras y no dudamos en ningún momento que esa es la verdad. Como no lo dudó Juan, quien relata estos versículos, porque él lo vivió personalmente. Él está haciendo un recuento de su vida, de su experiencia, cuando en aquellos años, cuando vino aquel hombre llamado Jesús a la tierra, él tuvo la gran bendición de conocerle personalmente, físicamente. Y no solo él, muchos más. Este es el testimonio de Juan, uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Una persona veraz que deja su testimonio porque ha sido inspirado por el Espíritu y además porque vivió con el Señor Jesucristo, participó con él, anduvo con él, le conoció siendo él discípulo de Juan el Bautista. Nos relata su palabra que conoció a Jesús y voluntariamente le siguió al Señor porque vio que en él había algo especial. Estaba eso especial que todo hombre y toda mujer necesita en su vida. Necesita una dirección, necesita darle sentido a su vida, necesita la respuesta a la inquietud del espíritu del hombre que necesita y le falta algo en su vida para ser una persona completa, una persona dichosa, una persona que pueda vivir una vida donde haya gozo, haya paz, haya sentido a la vida. Y Dios en su palabra nos relata todas estas cosas. Juan de primera mano conoció estas verdades y estas realidades. Pero aún así él, estando al lado de Jesús, tuvo que ir creciendo en el conocimiento y al ir viviendo y compartiendo con Jesús, vio que efectivamente lo que Jesús traía era la verdad. Porque él la estaba viviendo. Él fue testigo de muchos milagros que hizo el Señor. Estuvo presente cuando Jesús multiplicó los panes, convirtió el agua en vino, hizo muchos milagros. Y no solo él, sino que otros discípulos de él que estaban en ese momento. Y él dejó su testimonio y dejó el testimonio de Jesucristo, de aquel hombre que, como dice estos versículos y nos enseña Juan, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él en los versículos anteriores nos relata de que Jesús, el que estaba presente al lado de él, esto lo escribió él ya con un conocimiento más avanzado, después de haber pasado los 3 años y medio que tuvo Jesús de ministerio al lado de él, después él viviendo, teniendo la experiencia espiritual de la venida del Espíritu Santo y trabajando en el Evangelio, está haciendo este documento, está escribiendo este libro y relatándonos la vivencia suya de él, un testimonio verdadero, tal como un juez cuando pide que vaya quizás alguien a confirmar hechos que han sucedido, ocurrido. Así deberás
es este testimonio. Delante del Señor no hay una persona que pueda declarar lo contrario, porque Él con esta autoridad lo confirma y Él lo vivió personalmente. Entonces Él también, con la revelación del Espíritu, confirma de que el hombre que estuvo con Él, y como Él lo vio, porque Él vio a Jesús haciendo cosas sobrenaturales, sanando enfermos, multiplicando los peces, andando, caminando sobre el agua. Lo vio Juan, lo vio también descender al cielo, lo vio también resucitado. Este es un testimonio verdadero. Y nosotros, gracias al Señor Jesucristo, tenemos la posibilidad de recibirlo en nuestra vida, hacerlo nuestro. Si alguien nos presentara otro Salvador, gracias al Señor, muy difícil que nosotros le pudiéramos aceptar, porque ya Él ha implantado esta verdad en nuestras vidas, una verdad salvadora, una verdad legítima, verdadera. Y así dice que aquella luz, porque el Espíritu le dio entendimiento y le mostró de que Jesús era el Hijo de Dios, aquel que relataba la Biblia en el Antiguo Testamento, que vendría, dice, y que se conformaría como un hombre, como un ser humano. Ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento de que Dios mismo iba a llegar a la humanidad formado como un hombre. Y este hombre que ellos esperaban, este Mesías, que todo el pueblo judío esperaba, que era su libertador, era Jesús. Pero dice en los versículos, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está haciendo el relato de hechos históricos donde el pueblo de Israel esperando a su Mesías, ¿no es cierto? Y llegando Jesús y haciendo todos estos señales y milagros, no le recibieron, no le aceptaron, le calumniaron. Pero dice también, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ciertamente podrían haber sido muchos los que le recibieron al Señor en aquel tiempo, en aquel momento, pero fueron pocos los que le recibieron. Y a ellos dice que los constituyó, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también hubo un grupo muy grande que no le recibió. Hubo un grupo muy grande en aquel tiempo que no le aceptó en su vida. Qué triste saber esta noticia, porque hasta el día de hoy ellos no pueden tener la oportunidad de volver a encontrarse con Jesucristo, el que estuvo con ellos presente. Sin embargo, hasta estos tiempos el Señor, desarrollando su plan de salvación, nos dice que todos nosotros los que le aceptemos en nuestra vida, creamos a este mensaje de su palabra, de que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a dar su vida, que hizo todos aquellos milagros. Si lo ponemos como nuestro Salvador y buscamos la verdad en Él, vamos a recibir al Señor y vamos a ser constituidos hijos del Señor, hijos de Dios. Y así lo somos todos los que le hemos recibido al Señor. Es una verdad y no hay otro. Nos enseña la Biblia desde el comienzo, de que Jesús estaba en Dios desde un principio, antes de la creación. Entonces,
¿Qué otra religión, qué otra persona podría decir lo mismo? ¿Qué otra persona podría con tanto detalle, qué otro ídolo o Dios o religión podría compararse con la historia, con el desarrollo, con la velocidad, con los testimonios que nos ha dejado el Señor Jesucristo? No hay. Porque por lo menos yo no soy un gran estudioso, pero de las religiones, más que estudio la Biblia las veces que Dios me da la oportunidad, pero de las religiones, la mayoría no tienen un fundamento como el del Señor, imposible que lo tengan. Y muchas de ellas han distorsionado la palabra del Señor para crear un nuevo Dios, una nueva religión, tomando quizás parte de los principios bíblicos. Pero aquí nos habla el Señor en su palabra y nos dice que su palabra nos va a alumbrar y nos va a guiar a la verdad. Y aquí dice efectivamente Juan y confirma el que vio esto, que estuvo en la presencia del Señor, que aquella era la luz verdadera, que estuvo, porque ya se había ido al cielo el Señor en ese momento que él está escribiendo, que estuvo en medio de ellos, estuvo en el mundo, que es el que alumbra a todo hombre, pero muchos no le recibieron. Su pueblo, que era el pueblo que Dios tenía preparado, que venía manifestando desde mucho tiempo, que iba a venir su Salvador, que iba a ser el que lo iba a salvar, lo iba a rescatar, lo iba a liberar, el cual iba a ser Dios mismo que iba a estar presente en medio de ellos, como su Salvador, que iba a tener poder. Y Jesús lo manifestó todas estas cualidades. Dios las hizo realidad. Pero ellos, con su corazón endurecido, le rechazaron al Señor. Estaban primero sus ideas, estaba primero su orgullo, estaba primero su ambiente en que los rodeaban a ellos. No estaban pendientes de las cosas del Señor, se habían olvidado de Dios. Y algunos que tenían la lectura de los escritos donde se mencionaba que iba a venir este Salvador, ya solo para ellos era algo que como una lectura común y corriente, sin darle la importancia que tenía. Se olvidaron de esas grandes manifestaciones que les dio Dios a su pueblo. Las desmerecieron cuando Dios se presentó a ellos como de distintas maneras, se reveló a ellos, a su pueblo. Pero todo esto lo hicieron nada, lo desvalorizaron, le perdieron el valor. Entonces, cuando vino el Salvador, el corazón de ellos estaba lejos de Dios. No estaban pendientes en su vida de lo que Dios tenía planeado para ellos. Vivían solo su vida, sus afanes, sus intereses. Y en esa condición los encontró Jesús cuando vino. Y Juan, tan correctamente, fue uno de los que fue discípulo de Juan el Bautista, que enviado también por el Señor, que les predicó en aquel tiempo de que se arrepintieran, que se volvieran al Señor, que se recordaran de que Dios, el que tenían ellos, que le había dejado sus estatutos, sus mandamientos, era un Dios santo, y que la actitud de ellos era procurar la santidad y buscar a Dios, pero esto no estaba en ellos.
Así se lo decía muy claramente Juan el Bautista. Y Juan, que escribió este libro, fue discípulo de él, de Juan el Bautista. Y estaba ahí con Juan el Bautista predicándole, antecediendo a Cristo, aquellos que se arrepintieran, que había tanta maldad y había tanta lejanía de las cosas de Dios. Era tanta la lejanía, me puedo recordar, de que en algún pasaje de la Biblia menciona que aún los sacerdotes estaban pervertidos. Dice que Dios, que Él, que es la luz verdadera, que nos escudriña hasta lo profundo de nuestros pensamientos, que muchas veces creemos que hacemos las cosas en ocultas, que nadie nos ve, que nadie lo va a saber. Nuestras mentes están ciertamente todavía con muchas tinieblas que tienen que ir desvaneciendo en nuestras vidas. Pero Dios, que todo lo ve, que todo lo escudriña, nos revela también en su palabra que hasta los sacerdotes sus mentes estaban pervertidas, llenas de escorpiones, de alimañas, mentes pervertidas. Me imagino que estaría como lo es ahora la perversión en sus mentes, como lo está ahora en el mundo también. Corrompido. No podían recibir al Señor en aquel tiempo. Y no le recibieron ellos, le crucificaron. No estaban en las condiciones. Pero gracias al Señor que hubieron unos que le recibieron. No muchos, fueron los menos, pero ellos le recibieron. Y dice que desde ahí en adelante todos los que crean en su palabra y crean en que Jesús, aquel que nos declara Juan en este momento, es el Cristo, el Hijo de Dios, y que podemos ver con sus señales, sus milagros y todas las bendiciones que nos trae hacia adelante, que es el Salvador de nuestras vidas, dice que Él los va a instituir sus hijos. Y así recibimos esta bendición. Es una bendición tan grande y tan maravillosa que el momento que el Señor nos abre nuestros ojos, porque nosotros, ahora en este minuto, como estamos conversando de la palabra, gracias al Señor hemos recibido un regalo tan grande. Esto mismo de poder estar leyendo su palabra, conversando de las cosas del Señor, es algo que solo el Señor lo pone en nuestras vidas y lo pone en nuestro corazón, porque Él nos ha constituido sus hijos. Y con esa convicción, con esa fe, podemos expresarnos hacia Dios y decir que Él es nuestro Padre. Pero el Señor también nos tiene más bendiciones para estos tiempos, porque eso ocurrió en aquel tiempo. Pero para estos tiempos el Señor tiene más bendiciones, ya con esa bendición de que al aceptar al Señor Jesucristo, que Él es nuestro Salvador por ser el Hijo del Señor, que pagó nuestros pecados en la cruz y nos ha constituido sus hijos, podríamos pensar que es suficiente para que todo el resto de esta vida nos faltara, no hay otra circunstancia que nos impida darle gracias al Señor. La circunstancia que pasemos después de haber recibido al Señor y habernos constituido sus hijos, es suficiente como para que nosotros todos los días le demos gracias al Señor. Es suficiente, pero aún así el Señor nos tiene más bendiciones. Nos tiene más bendiciones por las cuales darle gracias. Y como nos habla el Señor del desarrollo de cómo el Señor nos ha ido acercando a Dios y ha ido desarrollando su plan de salvación y nos ha dejado su evangelio. En esta oportunidad podemos hablar del evangelio de Juan,
de este testigo que vio al Señor Jesucristo, que vio sus milagros, que vio cuando le crucificaban. Él estuvo ahí al lado de la cruz cuando le crucificaron. Dice que vio cuando salía la sangre y el agua de su costado. Y posteriormente lo pudo haber resucitado y más tarde irse al cielo en una nube. Pero este relato no termina ahí, porque hay más bendiciones para este tiempo. Dice Juan que cuando lo vio ir al cielo, le dijo que asimismo como se iba al cielo, iba a volver. Y este ya es la segunda venida del Señor, que no se ha realizado todavía y que es una bendición que cada hijo del Señor debemos estarla esperando. Debemos estarla esperando. Debemos prepararnos, dice el Señor. Debemos estar preparados, velando, porque Él espera que nosotros estemos, no como le ocurrió a aquel pueblo en aquel tiempo. Él espera que nosotros efectivamente estemos pensando en las cosas del Señor, estemos sirviéndole al Señor, acordándonos, meditando en su palabra, aceptando su verdad, su realidad, trabajando en su iglesia, teniendo una comunión con el Señor. Y Él lo explica de distinta manera y lo enseña también más adelante y los pone ejemplos de cómo debemos, cuál debe ser nuestra situación. Porque ciertamente en aquel tiempo, aquel pueblo, aquel gran número de personas que le rechazó, estaba en tiniebla, estaba en oscuridad. Pero ahora el Señor a todos los que le hemos aceptado nos ha dado mucha claridad, mucha luz, nos enseña cómo y de qué forma debemos estar preparados para recibir al Señor. Es importante que nosotros como sus hijos valoremos las enseñanzas de su palabra, nos acordemos de sus consejos, no como aquel pueblo de Israel, sino que podamos buscar el consejo del Señor, cómo debe estar preparada nuestra vida para esta segunda venida, porque ya no va a ser igual como la primera, dice su palabra. Va a venir en otras circunstancias, pero Él viene a buscar a sus hijos. Él viene a buscar a todos los que estén preparados, velando, dice, vigilando. Así nos explica más adelante en su Evangelio y cómo Él espera encontrarnos y cómo debemos nosotros estar preparados, vigilando. Muchas veces nosotros quizás tenemos por tardanza esta venida, esta segunda venida. Muchos la tienen por tardanza y los que no conocen al Señor, ellos quizás se burlen tal vez en alguna forma, pero Dios, que es grande y misericordioso, nos recuerda y nos da una respuesta para ellos y para nosotros en el versículo 9 de segunda de Pedro, donde nos dice que en este tiempo, ¿no es cierto?, cuando Él ya viene, porque Él ya viene también por su iglesia, vino una vez, como nos habla Juan aquí. Podemos ver la veracidad de su venida y cómo nos ha venido a beneficiar a nosotros, el efecto que ha tenido, ¿no es cierto? Pero va a venir otra vez. Y dice en segunda de Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente
es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y segunda de Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El Señor pudo haber venido ayer, pudo haber venido quizás hace 15 minutos, pero la paciencia del Señor es tan grande como su amor. Dice que no quiere que ninguno perezca. Y espera. Quizá a usted, persona que en alguna oportunidad nos escuche y que no conoce al Señor, es por esa persona que no conoce al Señor que le espera. Espera que se arrepienta. Espera que tenga esa oportunidad de conocerle, de que le conozca a su esposo, de que le conozca a su esposa, sus hijos, su familia, aquellos que están lejos, como nos enseña su palabra, que están en las tinieblas, que están buscando algo que les falta. Dios está esperando porque Él dice, venid. Hoy es el tiempo oportuno, el momento, para que le reciban y pueda concederle la salvación. Hay tiempo todavía. Es el tiempo de la gracia. Hay muchas bendiciones que están a nuestro alcance de todo aquel que las quiera recibir, como las recibieron aquellos pocos en aquel tiempo. Ahora dice que su gracia es abundante para todo aquel que le quiera buscar. Juan fue uno de los que le buscó voluntariamente, aunque al principio no le conocía bien, pero después vio todos sus milagros. En su propia vida pudo apreciar que aquel que le hablaba y le daba testimonio a las Escrituras era Jesús, el Hijo de Dios. Así usted, persona que escucha, quizá, si le prueba al Señor en su problema, en su angustia, en su necesidad, en su tribulación, pruébele al Señor. Le va a encontrar, porque Él no desecha a ninguno. Nosotros mismos que ahora alabamos al Señor. Dice que éramos uno de ellos, con nuestra mente entenebrecida, sin ninguna capacidad de encontrar al Señor. Mas Él se mereció en nuestras vidas y nos dio este regalo tan grande, del cual no hay minuto que no pudiera en nuestra vida de no darle gracias al Señor. Este Dios que nos ha bendecido tan grandemente, dice que viene pronto. Podemos apreciar que su palabra se sigue cumpliendo, sigue avanzando el proceso de salvación que tiene Dios para todos sus hijos, para todo aquel hombre que quiera aceptar al Señor. Y nosotros que ya le hemos recibido, somos responsables de difundir esta palabra y este mensaje. Y esa es la actividad que Dios quiere que estemos haciendo para cuando Él venga, una de las actividades. Hablando del Señor, comunicando su verdad como lo hizo Juan y como lo hace el mismo Señor a través de su palabra, nosotros podamos comunicar este mensaje también. Y no solo con su palabra, sino con nuestra propia vida. Cómo Él ha orado en nuestra vida y que nuestra actitud, nuestro desarrollo de nuestra vida sea representativa de lo que hemos recibido del Señor. Dice que no nos espera durmiendo, sino que vigilantes.
Él nos dice que debemos estar vigilantes, expectantes a su venida. Esto expresa una constancia, una permanencia. Es una labor que debemos tener nosotros en gratitud al Señor, de estar haciendo su voluntad permanentemente, porque en cualquier momento Él viene. ¿Y por qué debemos estar así? Porque no sabemos el día exacto ni la hora exacta, pero que Él viene porque es su verdad, es su palabra. No podemos dudarlo. Como ya ocurrió que vino una vez, va a venir otra vez. Y así Él espera que estemos vigilantes, atentos, con esa actitud de servicio al Señor. Pero muchas veces nos ocurre que nosotros, como le ocurre a Juan, efectivamente necesitamos de la luz del Señor. Y la luz está en su palabra, para que nos muestre lo que debemos hacer y Él toque nuestras vidas y veamos cómo debemos actuar. No ser negligentes, dice su palabra, porque el Señor dice que espera encontrarnos en esa condición activo, como esperando, dice en una parte, aquel siervo que espera por su Señor a abrirle la puerta, atento a abrirle la puerta. Así espera Él encontrarnos, en su servicio, y no alejados de Él, porque ese tiempo en que venga, como le decía, no va a ser igual que cuando vino. Va a ser algo muy extraordinario en que se va a manifestar mucho gozo y alegría en unas personas, pero mucha tristeza y angustia en otros. Por eso debemos estar expectantes también, para que nosotros nos regocijemos con el Señor, estemos gozosos, no vacíos, no inactivos, no lejos de las cosas del Señor. A veces nosotros caminamos demasiado tiempo en nuestros propios caminos. Buscamos muchas cosas que no tienen la importancia que tiene lo que es el servicio al Señor, lo que es servir al Señor y cumplir su voluntad. Muchas veces nosotros tenemos que, como le sucedió a Juan, repito, de estar viviendo con el Señor, así nosotros, los que conocimos al Señor, vamos viviendo y aprendiendo del Señor, por su palabra y por las vivencias que nos tiene esta vida. Pero a veces nosotros no estamos con esta actitud y debemos retomar esto, porque le fallamos al Señor igual. Y más ahora que podemos darnos cuenta de que efectivamente las señales se cumplen, ¿no es cierto? Podemos ver ahora que ocurrió esta pandemia, que es una señal más de cómo se va cumpliendo su palabra, de acercarnos al Señor, acercarnos más. Y no solo por ese motivo, sino que Él nos enseña también de que nosotros en esta vida somos pasajeros y el día del mañana no nos pertenece. Y si no hemos recibido al Señor en nuestras vidas, no estaremos con el Señor en el momento que partamos. Así, nosotros debemos buscar al Señor. Muchas veces a nosotros nos cuesta realizar esto porque hemos trabajado en el Señor y empieza nuestra vida a decaer. Empezamos
a interesarnos en nuestros propios proyectos, en nuestros propios intereses, y nos olvidamos de los intereses del Señor. Entonces, el Señor nos invita a que estemos más cerca porque Él viene pronto, que estemos más cerca. Creo que es el consejo que nos tiene el Señor para esta tarde, que nos acerquemos más al Señor. Nosotros ya hemos sido constituidos sus hijos, pero Él espera algo de nosotros cuando Él venga. Y lo relata más adelante en algunos versículos. Nosotros que estamos permanentemente estudiando la palabra, como les podía mencionar, espera una actitud que muchas veces no la tenemos. Y con estas señales y estas circunstancias, debemos meditar y retomarla. Como les decía, a veces el cansancio, después de haber trabajado largo tiempo en el Evangelio, como decía, que cree que ya tal vez la persona haya sido suficiente y deja la vigilancia. Se empieza a quedar en su casa, conforme tal vez con lo que ya ha trabajado. O empieza a envejecerse, como me ha ocurrido a mí, que ya han pasado los años, ya han ocurrido, ya nos cuesta más trabajo, nuestro cuerpo físico ya no tiene la misma fuerza, cree que tal vez tenga que estar más en su casa, ya no salir a predicar, no reunirse con sus hermanos. Es una actitud pasiva que no está de acuerdo a lo que espera el Señor con nosotros. Quedándonos en nuestras casas, mirando en menos nuestra comunión en nuestra iglesia, con nuestros hermanos principalmente, porque sabemos que la comunión es con nuestros hermanos. Esa no es la actitud de quien espera al Señor. Y Él dice que espera a sus hijos que estén vigilantes. Quizás nos envejecimos, pero siempre debe haber ánimo y debe estar esa actitud de servicio hacia el Señor. Cualquiera que sea la circunstancia, debemos estar vigilantes en espera del Señor. Siempre. Y si encontramos que nos faltan fuerzas, en lo que podamos servir, tenemos que servirle al Señor. Porque una de las promesas del Señor es ayudarnos en todo momento, en toda circunstancia. Si nos faltan las fuerzas, si hay problemas, si hay dificultades, Él nos va a ayudar a cumplir su voluntad, a reunirnos, a predicar, a orar. A veces nos cuesta hasta orar, a estar en esta comunión con el Señor, que es la que espera Él para cuando venga de sus hijos. No los quedemos en nuestros propios intereses, no los quedemos en nuestros propios hogares, sino que busquemos hacer la voluntad del Señor. Decía Pablo, después de haber transcurrido muchas experiencias difíciles y al pasado el tiempo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos hacerlo con la ayuda del Señor. A nosotros humanamente nos cuesta, pero ya tenemos que disponernos y pedirle al Señor la fuerza para estar con esa actitud que nos demanda el Señor como sus hijos. Bueno, estos versículos que nos ha dado el Señor son cortos versículos, 3 o 4 versículos, pero tienen mucho más que explicar, mucho más. El Señor nos bendice tanto cuando nos da la oportunidad de escudriñar su escritura y de poder aprender de ella. El Señor nos bendiga. Quizás en otra oportunidad otro hermano le dé más claridad de su palabra
y le explique otro versículo, tal vez siendo de estos mismos versículos, le pueda hablar en otra dirección, pero todo nos apunta a que busquemos al Señor, porque en estos tiempos nos dice Él que viene pronto. Es muy claro, viene pronto. No tengamos por tardanza su venida, como dice, sino que es solo su paciencia y en cualquier momento viene el Señor. No lo sabemos cuándo, pero nuestra actitud es la importante, que debemos estar esperándole y atendiendo las cosas del Señor. Bueno, el Señor bendiga su mensaje, Él bendiga su palabra, la palabra del Señor, que es viva, es verdadera, nos trae claridad a nuestra vida, nos descubre nuestras imperfecciones. Nosotros vemos por fuera, como dice su palabra. A veces vemos que, como le decía que el pueblo, a veces vemos que le servimos religiosamente al Señor, pero no como el Señor espera. Tiene que ser de dentro, desde el corazón, con actitud. Y eso lo ve el Señor. Eso lo ve el Señor. Y eso puede estar en nosotros si se lo pedimos al Señor y agradarle al Señor así y esperarle hasta el día que Él venga. Bueno, para el Señor, Él bendiga su palabra y que para Él sea toda honra y gloria.